¿Esta? Muy buenas tardes. Estamos ya en las finales, de tal manera que voy a pasar lo más rápido posible todas las imágenes. Después de esta nanotecnología, quiero pasar nuevamente a la dimensión real que nosotros tocamos diariamente la madera. Y voy a hablar de innovaciones en la construcción en madera. Son innovaciones en Chile o en Sudamérica, pero si vamos a los países desarrollados, principalmente Centro Europa, son innovaciones que se introdujeron hace 15, 10, 5 años atrás. De modo que lo que estamos tratando es traer a nuestro país, como tenemos un material excelente y de muy buena calidad, experiencias que ya se han hecho en otras partes, pero aquí son totalmente desconocidas. Traigo aquí un poco como introducción nomás algunas características propias de la madera, cuál es que es un material liviano, muy fácil de manipular, materia renovable, muy resistente en relación al peso, buen aislante térmico y eléctrico cuando está seca, piezas fácilmente intercambiables, bajo consumo de energía, ese es uno de los temas fundamentales acá de toda esta reunión, en su elaboración y cero emisión de CO2, no requiere herramientas especiales. Por todas estas razones, fundamentalmente la última, y el fácil intercambio de piezas, prácticamente todas las construcciones de autoconstrucción en nuestra zona son de madera, ya que permiten un fácil intercambio del material. Ahora bien, yo voy a tocar solamente una cierta tipología de construcción, que es la construcción en base a paneles de madera sólida. Las ventajas que los cambios dimensionales en el sentido longitudinal de la madera son mínimas. O sea, si tengo una pieza de madera en este sentido longitudinal, su deformación es mínima, por lo tanto, si la uso en la construcción en esa forma, me ahorro cualquier problema que podría tener, por ejemplo, el tradicional sistema de rollizos horizontales, en que se producen deformaciones entre las diferentes temporadas del año. Su prefabricación es posible en industrias. Vamos a ver eso después, porque algunas se pueden también fabricar en terreno. Buen aislante acústico y térmico, que es importante. Se pueden intercalar piezas sin dificultad. Se pueden realizar varios vanos de piso a cielo. O sea, no hay dificultades ni limitantes en cuanto a la arquitectura. Este sistema de tablas clavadas fue lo primero que iniciamos, en que simplemente son tablas colocadas una al lado de la otra y se van clavando cada 15 centímetros, un clavo que clava las dos primeras tablas y la mitad de la tercera tabla. Esa es una industria en Europa en que todo esto está mecanizado, van cayendo las tablas y después pasa este pequeño carrito que va clavando esas tablas una con otra. Pero como nosotros en realidad acá no hacemos estas grandes inversiones sin tener un mercado asegurado, hay que empezar acá de otra forma. Ese es un ejemplo, no tengo la lucecita, ¿cuál es? No sé, bueno, o acá, no importa. Bueno, ahí se ve un poco un ejemplo, el panel vertical de tablas verticales, apoyado sobre una solera inferior, después va una solera superior que coincide con la altura de dintel de ventana, sobre eso van las losas, que son exactamente el mismo material, de otra dimensión, generalmente 14, 16 o 18 centímetros, mientras los paneles tienen generalmente 9,5 centímetros. Por fuera un fieltro para evitar cualquier paso del viento o humedad, después un listoneado y sobre eso un revestimiento exterior, dejando entonces un revestimiento ventilado por fuera. Y aquí tenemos un poco el proceso de fabricación chilena. Un martillo neumático es la única herramienta y se van clavando los paneles. A la derecha, a la izquierda ven ustedes los paneles fabricados manualmente.
El sistema unión es simplemente rematando con la mitad del ancho de una tabla normal y con eso se va armando toda una vivienda. Diferentes tipos de tablas que se van usando y hay algunas que se desplazan, que se usan en losas para cubrir mayores luces. Y a la derecha se ve un poco el clavado. En las losas que tienen 14 a 16, 18 centímetros, los clavos van en V, mientras que en las paredes, en el panel de paredes 9,5, los clavos van en una sola línea. Y aquí tenemos el prototipo que construimos con este elemento, una construcción de 4 pisos que resistió el último terremoto sin ningún problema. Están en el proceso de colocación de la losa del 4º piso. Aquí vemos el revestimiento con el fieltro, el listoneado vertical y sobre eso va el revestimiento exterior. Lo mismo una vivienda de 500 metros cuadrados en plena cordillera con el mismo sistema, con este tipo de placas de madera. Un detalle en que se ve justamente el panel vertical, la solera de amarre que conforma también el dintel de las ventanas. Después se ven las puntas de las tablas de las losas y el panel del 2º piso con su solera inferior. Después vimos en Europa de que no hay una gran familiaridad de tener miles de clavos en torno a su pieza, a pesar de que no se ven los clavos. Pero hay como una sensación que está rodeado de metal uno, por lo tanto empezaron a surgir otros sistemas constructivos. En vez de usar clavos, se usan tarugos de madera. O sea, se conforman paneles de 50 centímetros y se van introduciendo tarugos de madera. La ventaja con respecto al panel anterior es que el panel clavado es muy débil en este sentido, cargas en este sentido, ya que van en la extracción del clavo. Por lo tanto, fallan fácilmente y normalmente se clava sobre el panel una placa de OSB o otro tipo de placa para evitar ese desplazamiento. El tarugo evita esa deformación y no hay ningún problema en ese sentido. Después también tiene la ventaja que en el cálculo se parte de la base que el tarugo distribuye la carga entre varias tablas, por lo tanto las cargas puntuales se distribuyen entre varias tablas, mientras que en el cálculo de una losa con los sistemas clavados se parte de la base que la carga no se distribuye y se calcula entonces el espesor de la losa de acuerdo a esa distancia. Lo otro es se puede trabajar ya que no hay clavos por ninguna parte y no hay mayor problema. El control de calidad, para esto se requiere ya una pequeña maquinaria y no es posible con un simple martillo solucionar los problemas. Otra ventaja que es muy resistente al fuego y tiene otras cualidades más que vamos a seguir adelante. Y esta es una industria en Europa en que por el lado derecho ven que caen las tablas más o menos 50 centímetros y son presionadas primero en forma horizontal, en forma débil, después en forma vertical con mucha fuerza y después un segundo ajuste en la horizontal. Y un carrito en el cual se alcanza a ver el émbolo que introduce los tarugos, 30 centímetros o 15 centímetros antes o 30 centímetros está el taladro que perfora y en la parte de arriba están los tarugos. Es el ensayo que hicimos en la universidad, un panel construido y ese es el taladro que tiene una forma especial ya que se inyecta aire para que expulse el acerrín en la medida que va avanzando, ya que un taladro normal a los 20-30 centímetros empieza a quemar la madera y empieza a atascarse. Por lo tanto, es un tarugo especial, un taladro especial que inyecta aire y como tiene un pequeño rebaje, por ahí expulsa el acerrín en la medida que va introduciéndose. Hicimos una múltiple cantidad de ensayos. El de más arriba es un tarugo de pino
que resistió relativamente poco. El tarugo normal es el segundo, redondo, que lo comprábamos en una industria que lo fabrica. Desgraciadamente venía con diferencia de diámetro de un tarugo a otro, lo que nos dificultaba su instalación. Por lo tanto, al final llegamos al último, un cuadrado que le cortábamos las puntas, dejábamos un octaedro y con eso logramos hacer tarugos que nos resistieron perfectamente. Una de las condiciones es que el tarugo debe estar más o menos seco de eucalipto a un 8% y la madera está más o menos seca al 14%. Por lo tanto, el tarugo se hincha, se introduce el tarugo, se hincha y queda resistente. O sea, todo esto se hace sin adhesivos, sino que simplemente uniendo por medio de tarugo las diferentes tablas. Y esta fue la máquina que tuvimos que fabricar, en que en la parte baja se van introduciendo los 50 centímetros de madera con los dos émbolos que presionan, y arriba un carrito que se va desplazando, en nuestro caso manualmente, pero podría perfectamente también aplicarse algún sistema para que se desplace mecánicamente. Y va perforando y introduciendo el tarugo en paralelo. Y esta es la casa prototipo que se construyó, que también resistió el último terremoto sin ningún mayor problema, en que la losa de piso, los tabiques, la losa de entrepiso y el tabique de segundo piso son todos construidos con este sistema. Pero aún hay otro avance, que es el panel contralaminado CLT, y que hoy en día es tal vez el de más uso y de más prestigio. Es simplemente un contralaminado en base a tablas, en que el tabique se usa generalmente de 3 capas y las losas de 5 capas, dependiendo de la luz que hay que cubrir. Para eso entonces se fabricó esta mesa, que es una mesa hermética, se introducen las tablas, se aplica el adhesivo y posteriormente se coloca una tela encima y se produce un vacío. Y la presión atmosférica basta para que el adhesivo fragüe y realmente queden totalmente pegadas las diferentes tablas. Entonces, con ese tipo de material queríamos construir un prototipo, pero coincidió con otro tema que fue el de la vivienda pasiva, una vivienda que se impuso en Europa, nació en Alemania, se construyó en 1991 un edificio de 3 pisos con este sistema, y las características fundamentales de lo que es la vivienda pasiva está en el ahorro energético. Las viviendas consumen mucho menos energía en calefacción, aproximadamente un 80-85% menos que lo normal de una calefacción, garantizando un confort térmico permanente de 20 grados o los grados que uno estime conveniente. Justamente estoy leyendo un poco. El problema justamente es un poco el mayor costo, también mayor costo con las mismas placas, ya que hay que partir la base que una vivienda con un sistema constructivo tradicional que usamos nosotros, el sistema plataforma o el sistema americano, que tiene una pilarización de 2x4, aquí se usa generalmente hasta 2x3, cada 50 centímetros. Aquí tenemos madera continua, o sea, entran aproximadamente 8 veces más madera en este tipo de vivienda que en este sistema tradicional, con las ventajas sí que les estaba indicando. Las características entonces que se exige para que realmente se cumplan con las condiciones del Passive House son máximo 15 kWh metro cuadrado año para la calefacción dentro de un edificio, igual para refrigeración. Después una hermeticidad
claramente determinada y que hay que demostrarla una vez construida la casa por medio de Blauerdorn. Demanda de energía primaria, se parte de la base que la energía total de la vivienda, incluidos todos los artefactos, toda la iluminación, no debe pasar los 120 kWh metro cuadrado año. O sea, todas estas características deben cumplirse para que el Instituto Passivhaus en Darmstadt, Alemania, certifique realmente que esta vivienda es una vivienda pasiva. Aquí tenemos un poco un esquema de comparación de la demanda energética entre Passivhaus y la reglamentación térmica actual. Vemos las diferencias que son generalmente un 70-75%. Se ve también para 3 ciudades, o sea, está para Santiago, Concepción y Puerto Montt. La demanda en calefacción en Puerto Montt, lógicamente, es mucho más alta, y si tomáramos Punta Arenas sería aún mucho mayor. En Santiago, fuera de calefacción, también se requiere refrigeración, que con el mismo sistema también se puede cumplir. Y con este sistema constructivo de las placas LT construimos entonces una vivienda que es, por un lado, construida con estas placas contralaminadas, y a la vez es una vivienda pasiva, o sea, cumple con estas dos características. Aquí está en colocación de los primeros paneles. La solera va sobre una especie de un fieltro primero para evitar el paso de humedad, y lo importante es nivelar bien la solera, ya que los paneles, si no están bien nivelados, empiezan a deformarse, y eso es peor cuando los edificios son de cierta altura. Y aquí ya estamos con la vivienda en el segundo piso. El primer piso se armó en un día, la losa en el segundo día y los tabiques del segundo piso en otro día. O sea, en 3 días se armó toda la obra gruesa de la vivienda. Junto con el tema de la madera estaba el tema de la vivienda pasiva, y la vivienda pasiva requiere una hermeticidad absoluta de toda la envolvente. Por lo tanto, ahí justamente están sellando las diferentes uniones. También se alcanzan a ver los elementos metálicos que van uniendo los diferentes, el piso primero, segundo y losa, y hay diferentes sistemas de uniones en ángulos también. La placa de 9,5 centímetros, para cumplir con las condiciones de vivienda pasiva, no cumplen con las exigencias de aislación térmica. Por lo tanto, se complementó por el exterior la vivienda con una capa de aislación térmica. Sobre eso va la envolvente. Un detalle de todos los sellos: las ventanas van selladas por dentro, van por fuera. Se hicieron todos los ensayos con las ventanas, y las exigencias en cuanto al valor U de vidrios y ventanas también es bastante alto. Por lo tanto, el simple termopanel no es exigente, no es suficiente, y hay que complementarlo con argón. Ojalá en Europa actualmente todas las ventanas tienen 3 vidrios y no solo 2. Además, el marco aluminio no es posible usarlo en la forma como lo usamos acá. Las ventanas correderas, puertas correderas en cualquier material no sirven, ya que siempre hay infiltraciones, a no ser que sean unas correderas que se corren y después se plazan en el momento en que cierran, y ahí quedan totalmente ajustadas, como cualquier ventana de abatir. Vieron un modelo antes de una ventana de madera forrada con ventana de aluminio por fuera, y con ese sistema se están construyendo edificios en altura. O sea, en edificios en altura, visto en Suiza, en Alemania también, ventanas de madera, pero la estructura es la madera, y el revestimiento exterior es fundamentalmente para proteger la madera de la humedad.
Y aquí vemos un poco el sistema de ventilación de la vivienda pasiva. Hay una captación de aire y por geotermia se calienta el aire o se refresca en verano y pasa después a un intercambiador de aire que está en el interior, y el intercambiador de aire inyecta el aire hacia la vivienda a una temperatura para lo cual hay un pequeño complemento, una resistencia eléctrica, a la temperatura que uno pretende tener en las diferentes piezas, para lo cual hay termostato que va controlando esto, de tal manera que se supone que el aire tiene, al inyectarse las piezas, 20 grados, pero a la vez va extrayendo el aire de las cocinas, de los baños, y ese pasa por el intercambiador del aire y traspasa aproximadamente el 80-85% del calor del aire que se va extrayendo al aire que va entrando. Por lo tanto, la diferencia para llegar a la temperatura interior que uno desea es mínima. Y por último, quiero tocar todavía otro tema que también ha estado siempre en nuestra inquietud, es la construcción en madera en estructuras mayores, y hemos estado incursionando en el tema de las estructuras para puentes peatonales y fundamentalmente la protección de las estructuras en puentes que están expuestos a la intemperie. Aquí ven ustedes, son las dos vigas laminadas que se unieron acá al lado de la carretera, en camino a la autopista Talcahuano, y se unieron por estos elementos metálicos y van protegidas con toda esta celosía para que las vigas laminadas no queden expuestas a la intemperie. Como placa de circulación, tuvimos que trabajar los días sábados entre 11 de la noche y las 6 de la mañana. No teníamos autorización para trabajar en otro horario, lo que nos significó trabajar prácticamente 4 semanas en el montaje del puente, ya que desgraciadamente se nos cayó el 18 de septiembre entre medio. En el fondo fueron 3 noches, 3 sábados, pero en todo ese periodo intermedio estaba parada la obra y no había cómo seguir. En una noche, por suerte, logramos unir los dos arcos y después, usando este tipo de placas tensadas para la plataforma, que son simplemente placas que van unidas por estos tensores, armamos este puente y el término del puente es lo que ven ahora en la imagen, y este es el puente terminado y que resistió también el terremoto del febrero sin mayores problemas, excepto unos tensores que eran fierro redondo que se alargaron un poco y tuvimos que cambiarlos después. Pero en sí el puente no tuvo ningún problema de ninguna especie. Difícil fue la aprobación por parte del Ministerio de Obras Públicas de este puente. Nos demoramos prácticamente 1 año y 3 meses para que se lograra la aprobación. ¿Por qué? Porque no hay normas para puentes en madera. Y el Ministerio hace las cosas de acuerdo a ciertas normas, y si esas normas no exigen. Al final lo aprobaron, pero no exigieron que los cimientos tuvieran la misma dimensión, que fueran como si fuera un puente de hormigón. O sea, hay un exceso de cimientos en este caso el puente. Bueno, y eso es un poco todo lo que les quería contar con lo que hemos hecho en el tema de la madera y en las posibles innovaciones en el mercado de este tipo de placas que tienen la gran ventaja que son resistentes al fuego. Hicimos ensayos en IDEAM con una resistencia a 90 minutos. O sea, resiste más que cualquier estructura acera que a los 400, 500 grados falla. Bien, eso era todo y muchas gracias.